Entonces, siguiendo el segundo tema es, ¿qué es el PIAR? Bueno, el PIAR es un plan, es la P de la sigla PIAR. ¿Qué significa que sea un plan? Significa que la educación inclusiva y el servicio educativo que se hace producto de la incorporación y de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2009, la cual es ratificada por Colombia en el año 2011, exige que ese servicio que se le presta a los estudiantes con discapacidad pues sea planificado, que sea producto de un ejercicio juicioso, de revisión y de planeación por parte de los docentes. Y ese es uno de los cambios centrales que la educación inclusiva hace a todo el sistema educativo, porque cuando hablamos de educación inclusiva, no solamente estamos hablando de educación inclusiva para personas con discapacidad, estamos hablando de un sistema educativo, de un servicio público como el de la educación, de un derecho fundamental como es el derecho a la educación, en donde caben todas las personas, todos los estudiantes, sin importar cómo son, de dónde vienen, qué les gusta, qué pueden lograr, cuáles son sus capacidades, todos se sienten bienvenidos. Por supuesto, uno de esos grupos frente a los cuales la educación inclusiva es más importante o más fuerte es las personas con discapacidad, pero no son las únicas. Entonces, hablar de personas con discapacidad y hablar de PIAR en el marco del sistema educativo ayuda a transformar las prácticas en favor de otros estudiantes. ¿Y cuál es esa principal transformación? Es que les exige a los docentes planificar sus clases. Los buenos docentes planifican lo que hacen, es decir, no se levantan cada día e improvisan frente a sus estudiantes. No son docentes que llevan 20 años o 30 años haciendo exactamente las mismas actividades, sin importar a qué estudiante o a qué tipo de estudiante tiene al frente. Todo lo contrario, un buen docente es un docente que se actualiza, que cambia sus actividades, que pone en duda lo que hace cotidianamente en el salón de clase, que innova, que crea distintas herramientas, distintas metodologías, que introduce distintos contenidos a lo largo de su práctica para hacerla además pues mucho más divertida en lo que al docente se refiere. Entonces, que los estudiantes con discapacidad tengan un PIAR significa que su docente de aula tiene que planificar lo que hace. Y para planificar, pues tiene que conocer a los estudiantes que tiene enfrente. Entonces el PIAR, como un plan, como una herramienta de planificación, exige que el estudiante sepa a qué estudiante tiene enfrente. Significa entender que cada niño y cada niña que hace parte de su salón de clase es distinto y que no existen, este es un mensaje fundamental, no existen los niños normales, no existen los niños típicos, no existen los niños regulares. Y como esos niños normales no existen, ni los niños típicos existen, pues tampoco existen los niños anormales, ni los niños con discapacidad, ni los enfermos, ni los que son inferiores o distintos o que no encajan. Cada niño matriculado en un salón de clase es un estudiante. Y el deber del profesor es enseñar, esforzarse, tener altas expectativas con lo que puede lograr y flexibilizar su práctica para que ese estudiante pueda beneficiarse. Segunda idea, que haya muchos estudiantes distintos, hombres, mujeres, colombianos, venezolanos, blancos, afros, niños gays, niñas lesbianas, etcétera, hace que el profesor sepa, junto con los niños con discapacidad, que todos los niños pertenecen a ese salón de clase. Es decir, históricamente los profesores han considerado, y todavía algunos lo siguen pensando, que algunos niños, por tener una discapacidad, no pertenecen a este salón de clases, sino que deberían ir a otro lugar. Y normalmente esas son instituciones especializadas en donde no se ofrece el servicio público de la educación. Ahora, el PIAR le dice al docente, usted tiene que planificar para estos niños que están en su salón de clase con independencia de la situación que tengan. Y si tienen una discapacidad, con mayor razón debe planificar para ellos, porque ellos son quizás lo que más lo necesitan. En ese proceso de planeación, como el PIAR, como les dije, es una herramienta de planeación docente, también hay que superar rápidamente el diagnóstico médico. La escuela está acostumbrada, históricamente, a que los médicos y los profesionales de la salud metan sus narices en el salón de clase, ¿verdad? Cuando el docente difícilmente es invitado al consultorio médico o al consultorio del psicólogo a opinar. Entonces, muchos de esos docentes están esperando saber
qué tiene el estudiante, para saber, no para incluirlo, sino para saber qué le falta y excluirlo por esa vía. Como tiene esto, entonces mejor debe ir a otro lugar. Es que como tiene este diagnóstico, de pronto es peligroso, entonces es mejor que no esté aquí, necesitas otro tipo de personas. Claro que los estudiantes con discapacidad tienen un diagnóstico, pero no todos lo saben el día de hoy, ni lo van a saber el día de mañana. En algunos casos, por ejemplo, como en el autismo, pues se requiere que pasen una serie de tiempo, de años, para poder establecer efectivamente qué le pasa. Mientras eso sucede, el servicio educativo o el servicio público de la educación, pues no puede simplemente parar. Entonces el PR es una invitación para que el docente se enfoque menos en el diagnóstico, se enfoque menos en lo que le falta y se enfoque más en lo que puede lograr en términos académicos, pedagógicos y didácticos con ese estudiante. Porque finalmente él es un maestro, no es un médico. Y como es un maestro, pues el autismo no se le va a quitar con él, el síndrome de Down no se le va a quitar, el trastorno del déficit de atención y la dislexia quizás mejoran, pero tampoco él se los va a curar, entre otras porque la discapacidad no es una enfermedad. Entonces, una vez superamos el diagnóstico médico, podemos enfocarnos en lo educativo, en cómo está este estudiante y qué puede lograr en el futuro. Y finalmente, como una herramienta de planeación, lo que el PR nos dice es, bueno, este chico tiene esto, tiene estas necesidades, lo más importante aquí es qué puede lograr en términos educativos. Es decir, qué puede, en términos del currículo, en términos de los aprendizajes, en términos de lo que se espera que se entiende, que se aprenda en cada año, de las habilidades que van a desarrollarse, de los contenidos que van a abordarse, pues cómo está ese niño y justamente qué debería lograr. Recuerden que hablar de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad no significa eh, que haya un servicio de menor calidad o que haya un servicio como una educación top para los, que tienen, para los que no tienen discapacidad, y una educación de segundo nivel en donde se aprende menos, en donde se logran menos cosas. No, todos los estudiantes logran distintas cosas a distintos ritmos en distintos medios. Entonces, eso es el PR como una herramienta de planeación escolar. Como el docente de aula es quien debe hacer el PR, sobre ese tema vamos a llegar ahora un poco más adelante. El PR también es una herramienta muy poderosa que permite superar esta idea perversa de que la educación inclusiva es un favor o la idea que la educación inclusiva depende de la buena voluntad de un maestro o de otro maestro. Entonces, el PR hace que el docente se tenga que tomar en serio a sus estudiantes. Y por tanto, los padres de familia, a través de la herramienta del PR, le pueden exigir al docente que se tome en serio a su hijo, que lo conozca, que, lo, que sepa qué necesita y que planee poniéndolo en el centro. Entonces, esas son las principales características del PR como un plan. Tenemos seleccionadas dos preguntas que voy a responder y después miraremos las preguntas que hasta el momento van en las redes sociales para tratar de dar respuesta a algunas de ellas. La primera pregunta es, ¿qué pasa si luego de la valoración pedagógica, que es parte del PR, se encuentra que el estudiante con discapacidad está más atrás de lo que se espera para ese grado escolar y el colegio quiere devolverlo al grado anterior? Entonces ilustremos esta pregunta con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo que se llama Lucas, que tiene 12 años, y entonces por tener 12 años, en principio debería estar entre el grado quinto de primaria y el grado sexto, el primer grado de bachillerato, y cuando ingresa al primer grado de bachillerato, es decir, a sexto grado, le hacen el PR por primera vez, hacen la valoración pedagógica y se da cuenta que Lucas, este estudiante con discapacidad, con una discapacidad intelectual, por ejemplo, tiene dificultades y debilidades en ciertas, hay competencias y conocimientos que en principio se debieron haber agotado o abordado en el grado cuarto. Entonces, con mucha frecuencia, el docente dice, como usted no sabe hacer tal cosa, por ejemplo, dividir,
entonces hay que devolverlo al grado tercero para que aprenda a dividir, como si los contenidos correspondieran necesariamente a los grados. Entonces, frente a esta pregunta es importante tener en cuenta que la valoración pedagógica sirve para saber cómo está el estudiante en términos educativos, no para decidir si puede estar en un grado o en otro. Entonces, la valoración pedagógica nos sirve para saber en qué habilidades va muy bien, qué competencias tiene muy desarrollados, qué contenidos ya abordó y lo motivan, pero también saber en cuáles de esas competencias, habilidades y contenidos se puede encontrar más atrás. Ahora, en el marco del PIAR, yo puedo hacer una planificación individual para volver sobre esos contenidos en los cuales estaba atrasado, para volver sobre esas competencias en los cuales estaba atrasado y reforzar en ese grado. Aquí hay una idea que es clave y es la relación entre la edad y el rol ocupacional y el grado. Entonces es una especie de triángulo en donde está la edad, el rol ocupacional y el grado escolar. ¿Qué significa la edad? La edad significa la edad cronológica que tiene la persona. Yo, Lucas, estudiante, tengo 12 años de edad. No existen tales cosas como las edades mentales. Es que tiene 12 años, pero tiene la edad mental de un niño de 5. No, no existen las edades mentales. Él tiene la edad que tiene en términos temporales. Ese es el primer elemento del triángulo. El segundo elemento del triángulo es con esa edad que tiene, en principio a qué grado pertenecería. Entonces, si tiene 12 años, debería estar entre sexto, quinto, de pronto los más avanzados en séptimo. Lo cierto es que un niño de 12 años pues, no debería estar ni en 11 grado, ni en la universidad, pero tampoco debería estar en el grado de transición. Porque ahí entra el tercer elemento del triángulo, que es el rol ocupacional, y es que las personas debemos hacer actividades similares a las que hacen las demás personas de unas edades similares. Entonces, no tiene ningún sentido, en términos educativos, que un niño de 12 años esté haciendo bolitas de papel como si estuviera en transición y le estuvieran ayudando o reforzando la motricidad fina. Por supuesto, cuando está en sexto grado, puede tener necesidades de motricidad fina. Entonces habrá que encontrar unas actividades apropiadas a su edad y apropiadas al grado escolar que permitan fortalecer esa motricidad fina. Claro que hay otros compañeros que tienen su motricidad fina perfecta, seguramente, como en todos los aspectos de la vida, pero eso no significa que por eso el niño no pueda estar en, en ese grado escolar. Porque ese es uno de los mitos, ¿verdad? Y es una de las peores formas de discriminación, porque es decirle a una persona que está atrasada, que no lo logra, que no pertenece, que ni siquiera es parecido a sus compañeros de clase. Entonces, eso es clave. Por supuesto que la valoración pedagógica nos va a decir cómo está. Y por supuesto, no nos podemos engañar, la valoración pedagógica nos va a decir en términos educativos qué le falta, en qué está atrasado. Pero eso que en lo que está atrasado en términos didácticos, en términos académicos, en términos de competencias, en términos de habilidades, pues no es nunca una justificación ni para mandarlo para la casa, ni para devolverlo en los grados, como si los niños con discapacidad deberían estar en la, en la primaria de manera permanente. Ahora, estamos en agosto del año 2019. Eso significa que los niños que están en el calendario A están a la mitad del año escolar. Si su hijo o su hija con discapacidad no tiene PIAR, y aquí le respondemos a Hernán Perilla su pregunta, si su hijo y su hija con discapacidad en agosto del 2019, cuando ha pasado más de la mitad del año escolar, no tiene PIAR, usted como padre de familia lo primero que debe hacer es ir a exigir que le diligencien y elaboren un PIAR para su hijo. ¿Cómo lo hace? En la página web de DESCLAP y en la estrategia Escuela para Todos encuentra una ruta para exigirle al colegio, para solicitarle al colegio que haga el PIAR. Y en caso que le nieguen el PIAR o que no le hagan el PIAR a su hijo, entonces se encuentran las herramientas para interponer una queja ante la Secretaría de Educación o interponer una acción de tutela para que sea el juez quien obligue al docente y al rector del colegio a elaborar un PIAR para su hijo o su hija con discapacidad. Escuela para Todos da herramientas para exigir el derecho, pero eso no significa que haya que judicializar el derecho a la educación inclusiva. Pero no hay que perder de vista que es una herramienta que los padres de familia tienen a su disposición. Ahora, otra segunda pregunta en relación con el PIAR
como un plan o como una herramienta de planificación docente. ¿Qué pasa si el profesor le hace el piar a mi hijo y yo como familia no estoy de acuerdo? Aquí voy a volver a otro tema. Si su hijo o su hija estudia en un colegio de calendario B, seguramente un colegio privado, porque muy pocos, por no decir que ningún colegio público tiene calendario B, pero si su hijo o su hija estudia en un calendario B y está en un colegio privado, valga la pena recordar aquí que los colegios privados también tienen que ser inclusivos y que, como lo dijimos en una nota de blog de Escuela para Todos, tienen las mismas obligaciones que un colegio privado. Si su hijo está en un colegio de calendario B, quiere decir que lleva entre unas 2 y 3 semanas de clase. Es decir, este es el mejor momento para ir a Escuela para Todos, revisar la sección de PIAR y solicitar un PIAR al colegio para que el profesor, el coordinador académico y la rectora o el rector se tomen en serio a su hijo y a su hija con discapacidad. La segunda pregunta frente a este tema es, una vez el hijo tiene PIAR, mi hijo tiene un PIAR, ¿qué pasa si yo como familia no estoy de acuerdo con lo que está en ese PIAR? Por varias razones. Porque es un PIAR que está incompleto, porque es un PIAR que no establece los ajustes que yo considero necesita mi hijo o mi hija con discapacidad, porque no me permitieron participar de la elaboración de ese PIAR, pues los padres pueden oponerse a ese PIAR. Es clave indicar aquí que el decreto 1421 establece que el PIAR lo debe hacer el docente de aula, pero que debe firmar un acta de acuerdo con la familia. Esa es la primera característica. Entonces, si usted no está de acuerdo con el PIAR que le hicieron a su hijo, pues uno, no firme el acta de acuerdo, y dos, vaya a la página web que encuentra en desclap.com sobre el PIAR y haga una petición indicando qué es eso que le falta al PIAR para ser mejor, qué es eso con lo que usted no está de acuerdo. Al final, es importante que usted como padre o como madre de familia sepa que usted debe poder participar en la elaboración del PIAR. No es la mamá ni el papá quien va a hacer el PIAR, es el docente de aula. Pero, pues los padres también conocen a sus hijos, conocen qué estrategias les funcionan, conocen qué estrategias son más eficaces que otras. Entonces, ese es el momento para ir donde el docente y, y, y decirle, hagamos esto, intentemos esta estrategia, eh, intenté esto le funciona a mi hijo, o esto ya lo hemos intentado antes y no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa con la familia cuando, pues ese es el rol que se espera de la familia, un rol de la familia que participe y que eh, retroalimente el PIAR de sus ideas en función del PIAR. Vamos a mirar rápidamente otras preguntas. Eh, Nos dice Angélica Bermúdez Salinas que el PIAR se ejecuta con el DUA. Vamos a abordar esta expresión. ¿Qué significa esto? Porque no todos entienden qué es el DUA. El DUA significa el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es un hijo de un principio de la Convención de Derechos de las Naciones Unidas que se llama el diseño universal. ¿Qué nos dice el diseño universal? Nos dice que los servicios, los productos, los espacios, los edificios, las infraestructuras públicas y por supuesto la escuela, no solamente el edificio de la escuela, sino el servicio que pasa, que sucede dentro de la escuela, debe ser diseñado para que todos quepan, teniendo en cuenta a todos los estudiantes y evitando así que se tengan que hacer ajustes específicos para cada uno de las personas con discapacidad o cada una de sus necesidades. Entonces el diseño universal, por ejemplo, aplica, hagamos una analogía con el transporte, ¿verdad? Con mucha frecuencia encontramos obstáculos para ingresar al bus del transporte público, o en los andenes encontramos que no hay rampas, o las rampas están mal hechas, o al final de la rampa hay un escalón. El diseño universal nos dice, diseña la infraestructura pública, los andenes, el transporte, para que todas las personas puedan utilizarlo.
haga las rampas donde deben hacerse, hágalas con determinada inclinación, evite que haya escalones, piense que hay personas que utilizan sillas de ruedas, pero que también hay mujeres que van con coches de niños, que hay señoras que llevan con caminadores porque son personas mayores, que hay personas que utilizan muletas porque se fracturaron una pierna y que todos deben caber. Entonces el diseño universal es una invitación para pensar en todos. El diseño universal para el aprendizaje es una serie, digamos, es una serie de herramientas, metodologías, enfoques, principios que le dicen a la escuela cómo diseñar el servicio educativo pensando en todos. Pero como lo dije desde el inicio y es una de las principales críticas, pues el DUA no se implementa de un día para otro, no se implementa de la noche a la mañana, no se hace perfectamente desde el día uno. Entonces el DUA y el PIAR son hermanos, es decir, que yo haga ajustes razonables en el marco del PIAR, como lo vamos a ver más adelante, cataliza el diseño universal para el aprendizaje. Y en la medida en que empiezo a desarrollar esas acciones que incluyen a todos los demás estudiantes, pues me voy dando cuenta que cada vez voy a necesitar hacer menos ajustes.